hice el primer mapa de parkour de Vintage Story. Y puedes jugarlo. Y pues bueno gente, como lo vieron, hice un mapa de parkour en Vintage Story, que es un proyecto que llevo semanitas ya haciendo. A ver, no sé si sea el primero mapa que hay de parkour, porque tampoco consumo mucho contenido de Vintage, pero seguramente a esta escala que lo hice y a esta calidad, yo creo que debe ser el primero. Que pues solamente vean el lobby, literal. El lobby es este de aquí, que vean, aquí donde spawneas y se ve increíble, la verdad. Que bueno, si quieren ver el mapa vean esto, pero lo ideal es que cuando jueguen no tengan ni el mapa ni las coordenadas activas porque se ve feo y no hace falta. Pero pues sí gente, en el video de hoy estaremos jugando mi mapa de parkour, que como ya dije anteriormente lo pueden descargar y jugar ustedes mismos. Eso sí, es un parkour difícil, si no les gusta el parkour o se enojan fácil, no lo jueguen porque la verdad está difícil. Que esto es completamente gratis y veré si lo puedo subir a la página de mods, que no sé si se pueda porque es un mapa y no es un mod, pero ya he visto el mapa, por ejemplo el Skyblock que jugamos, pues está ahí, así que creo que no hay problema. Si no, pues lo subiré a un link de Mediafire y ahí lo descargan de una. Que ya saben que si quieren apoyar el contenido y todo esto que hago, porque para ustedes es gratis, pero para mí me costó tiempo, pues se pueden volver miembro del canal, que ya saben que apoyan muchísimo el contenido. Además de que tienen días antes para ver los videos que si fuera suscriptor normal. Y pues tienen insignias, emojis y rangos en el servidor de Discord. Y eso es apoyo monetario, aunque si no quieres apoyar así, pues con que dejen el like, se suscriban y compartan el video, yo con eso soy feliz. Pero bueno, cuando se metan a jugar, pues spawnearán aquí y pues de este lado tienen una estructura donde pueden ver las reglas y cosillas del mapa, que como mi idea es ponerlo en la página de mods, pues supongo que también la descargará gente gringa y pues lo puse en inglés y en español, pero supongo que todos los que me ven pues son en español, así que pues si quieren leer esto, pues ahí lo leen. Y ya en los demás lados tenemos el mapa fácil, mapa normal o medio y mapa difícil. Jugaremos todos de una para mostrarles el mapa, pero pueden elegir, que van aumentando mucho de dificultad. Como les digo, es un mapa complicado la verdad. Así que pues bueno, yo por ejemplo vamos a ir de lo más fácil al más difícil. Así que venimos aquí en el easy y tendrán que darle, como dice aquí, clic en medio. No a la cosa esta roja, sino en medio. Y ya cuando le dan clic, pues los tepea al primer mapa, que como ven aquí usé tipo Geometry Dash, primer nivel, que es el facilito, una carita feliz. Y pues aquí está el lobby, que esto pues bueno, el mapa fácil, así que esto pues se pasa bastante fácil. Y cuando llegan, porque estos son como que nivelitos dentro del nivel, son como que mini niveles, así que este es un nivel, se lo pasaron y le dan spawn point para que pues spawnen aquí si es que llegan a morir, que no se les olvide dar, y les dará un cataplasma por si se llegan a caer y no se mueren, pues para que se curen. Pero pues bueno, este es el facilito, así que no debería de haber problema. Este yo creo que cualquiera se lo va a pasar. Vean ahí. Y otra vez spawn point. Y pues seguimos, que aquí si me caigo pues ya soy noob, pero no debería de caerme porque esto está bastante fácil la verdad. Este se puede speedrunear también si quieren. Luego por aquí otro nivel, que tengan cuidado con las escaleras porque luego son traicioneras y te buguean y está medio raro. Pero bueno, como ven ahí me caí pero no me quité vida, así que pues no sé, usamos un cataplasma de los que les doy. Y vean, a veces las escaleras no te dejan saltar, como que te agarran. Así que tienes que saltar como que muy en la orilla para que pues esto te deje saltar. Pero pues este mapa, conforme van pasando los niveles, obviamente se van complicando. Y pues bueno, vean, aquí y otra vez spawn point. Y pues ya este es el último nivel, de nivel fácil, que pues tampoco está complicado, pero lo hice un poquito más largo. Y pues me caí porque soy güey. Pero este nivel, pues yo creo que el 100% de la gente que lo juegue lo debería de pasar porque está bastante fácil la verdad.
Con esto no hay complicaciones y acaso uno que otro saltito que hay por aquí, como por ejemplo estos o... Ve, ese justamente es uno de los críticos, pero pues tampoco es la gran cosa y como ven me morí y spawneo aquí. No siempre spawneas volteando para ver para el nivel, tengan cuidado, por eso puse estas vallas para que lo tomen de referencia y no se vayan al nivel anterior y pues sigan por aquí. Pero bueno, vean, aquí ya estamos llegando, no debería ser aquí ya mucho más complicado. Y pues por aquí vamos. Que por cierto, ahorita les voy a dar recomendación que se me olvidó pasar. Y es súper importante que lo sepan si lo van a jugar. Pero vean, si se fijan pasamos el nivel. Y pues aquí back to the lobby. Le dan clic y los envía al lobby otra vez. Y dice GG, completáis el nivel 1. You complete the level 1. Para los que no saben francés. Ahí le puse en chino y en mandarín. Pero bueno, a lo que iba. Si van a jugar el mapa, que por cierto me quita la ropa porque aquí puse para que te limpie el inventario. Por si hacen trampa o algo. Así que me van a ver a partir de ahorita así. Pero bueno, no hay pena. No hay pena en inclusivo. Pero si juegan el mapa, escojan la clase normal. La que no tiene ningún atributo ni bueno ni negativo. Porque hay unas clases que te reducen la velocidad de movimiento. Y si escoges, por ejemplo, guardia negra, vas a caminar más lento y no te vas a poder pasar el parkour. Así que escojan la normal. Pero bueno. Pasamos el nivel fácil, así que vamos con el nivel medio. Que la verdad sí aumenta bastante la dificultad del fácil al medio. Pero vean, aquí estamos en el lobby y aquí está serio. Porque aquí ya se empieza a complicar más. Y pues bueno, el entorno ya es como naranjita. Así que como ven, es igual que en el parkour 1. Pero aquí los bloques están más chiquitos. Así que está algo más complicado. Tampoco súper complicadísimo, pero sí está algo más complicado. Y pues de aquí para acá. Y spawn point, y como me faltó vida pues me curo. Este nivel ya está mucho más largo que el primerito y bastante más complicado la verdad. Como que aumenta la dificultad exponencialmente, pero bueno, es el chiste. Porque el otro era la verdad bastante fácil en comparación a estos. Que por cierto, como ven, ahí me caí. Y si se llegan a caer y no se mueren y eso, pues hay caminitos para que vengan por aquí y lleguen más rápido otra vez arriba. Para que no tengan que tardar más, pues se caen al final y regresarse. Y ahí está, mini nivel 2 terminado. Y como ven, se van complicando bastante la verdad. Por ejemplo aquí te chocas, pero tienes que seguir caminando, saltas, para acá, aquí otra vez te chocas. Hay muchas cosas troll para que se complique el nivel. Si no se lo pueden pasar, literalmente todos los niveles se pueden pasar. Así que si no se lo pueden pasar es porque está hecho para que sea complicado. Si se mueren mucho o no llegan a un lugar, tengan por seguro de que se puede llegar. No es fake. Así que nada más tengan paciencia. Como ven, aquí ya prácticamente estoy llegando y me resbalé y me morí de hecho. Pero ahí vamos de nuevo y valió pinga. Les digo a mí que yo fui el que lo hice, la verdad se me complica. Así que por eso les digo, si está complicado. Tengan en cuenta que está complicado. Si no son buenos en el parkour, la verdad, ni lo jueguen porque está complicado. Aquí pasamos a otro mini nivel que, si se fijan, son con estos techos nuevos. Pero la cosa que tienen estos techos es de que tienen una hitbox distinta, vean. Aquí está más abajo y aquí está más arribita. Así que tienen que jugar con la altura de la hitbox, ponerse en el lugar más alto y saltar para el siguiente, porque vean, como que tiene una hitbox distinta y va subiendo y todo. Así que en este nivel el truco es saltar desde el lugar más alto hasta el siguiente. Este salto está complicado, así que... ¡Ay! Está complicado ese salto. Y ahí les va otro pro tip que estuve descubriendo mientras hacía el mapa. Que de hecho eso lo puse en el cartel de información, pero se lo digo. Y es de que en el vintage descubrí mientras estaba haciendo el mapa que entre más arriba voltees, bueno, tampoco así, pero si volteas para abajo saltando, como que pierdes altura y no saltas tan lejos. Tienes que saltar ya sea viendo enfrente o poquito más arriba, tipo así, para llegar a algunos lugares. Porque si volteo para abajo y salto, por ejemplo, viendo así en picado, luego el personaje salta menos y como que pierde velocidad, yo qué sé. Y está distinto, así que, ¡pum! Ve, como por ejemplo ahí, ahorita que no llegué, pues aquí ya llegué. Me pongo en el punto más alto y llegamos. Bien, este nivel está algo complicado. La cosa es agarrar el truco, pero sí está algo más complicadito, la verdad. Y... ahí está. Nivel pasado. Luego aquí pasamos a un mini nivel de cofres. Que aquí lo que luego chinga es la hitbox.
Y aparte de que tiene como que una skin aparte de la hitbox. Por ejemplo, aquí parece que está como que volteado, como que para abajo. Pero pues bueno, la hitbox está distinta. Que por cierto, no rompan bloques, obviamente, ¿eh? Supongo que es algo que no se tiene que explicar, pero más de algún tontito va a ponerse a romper bloques. Esto está hecho para que lo puedan pasar normal. Y vean, aquí momento parkour. Y no llegué ahí. A veces no les quita vida, no entiendo el por qué. Luego el vintage está muy raro y no sé. Algunas mecánicas están raritas como eso de saltar o de que no les quita vida de vez en cuando. Por eso hice estos caminos, por si no se mueren, pues para que se vayan por el camino. Porque hay veces que aunque se caigan desde arriba no se van a morir. Y hay veces que se tiran desde aquí y se mueren. Por eso están hechos los caminos, si es que salto bien. Uy, llegué, ahora sí que sí, donde no llegaba. Ok. Es que los cofres chiquitos estos sí tienen una hitbox distinta. Así que aquí con cuidadito. Bien. Bien y ya estuvo. Ya estuvo. Spawn point. Y este es el último nivel del nivel medio. Que la verdad está complicado, ¿eh? De aquí tienen que saltar a la escalera si es que saltan bien. Y aquí el problema es lo que les digo. La escalera, como te puedes pegar en todas las direcciones, desde arriba, desde abajo, desde el lado, como que luego te agarra y no salta bien el personaje porque como que te quedas pegado en la escalera. Seguramente me va a pasar, o espero que no. Pero si me llega a pasar, pues lo van a ver. Pero, vean, por el momento, de hecho lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Uf. Aquí a ver si no me quedo pegado, como les digo. Bien. Y aquí este salto está complicado porque es en diagonal. Y te tienes que quedar aquí pegado, y ya después subes. Y este es el truco. No salten desde la orilla porque si no se van a quedar pegados en la escalera, como les digo. Salten más desde acá para que no se queden pegados. Aquí. Y de aquí para... No puede ser que no lleguen el último. No, hombre. Pues toca hacerlo de nuevo. Lo estaba haciendo perfecto. Algo tenía que salir mal. Uy, ok, llegamos otra vez aquí. Y dime que llego. Ahí está, bien. Y pues clic derecho y GG, completar ese nivel 2. Así que de lujo. Y pues nos queda el nivel 3, que es el más complicado de lejos, la verdad, por bastante. Aquí como ven, ya está enojado. Y por cierto, en este mapa de decoración puse al David, vean. Ahí está el David pegado en la pared. Que en los otros mapas también hay decoración, pero pues eran cosas normalillas. Y aquí está el David, velo bien feliz. Y pues bueno, en este último nivel, si se fijan, es igual el mini nivel 1. Pero aquí el bloque está súper chiquito. Aquí tienen que correr y shiftear, como agacharse, para que no se vayan de largo. Pero está complicado, Ahí está. Y pues listo. Mini nivel 1 pasado. Y por cierto, aquí en el nivel 3, en el difícil, hay una nueva opción aparte del spawn point. Y es que ahora está para pasar nivel. Porque ahí se te complica y eres noob y manquito y no sabes jugar. Pues aquí puse este botón que te tepea al siguiente nivel. Por si ya llevas rato aquí intentando, no te lo puedes pasar y te enojas y todo, pues lo puedes saltar y vas al siguiente. En este caso, porque somos machos, pues lo vamos a pasar normal. No vamos a hacer trampa. Y si se fijan, es temática como de arbolitos de aquí, de estos árboles. Pero, y me fui de largo. Pero aunque parezca fácil, no lo es, porque tiene una hitbox más chiquita estos arbolitos. Además de que, como tienen las hojas esas que sobresalen, pues como que está más complicado ver dónde vas a pisar y todo. Y este salto, aunque lo parezca, es súper traicionero y está complicado, Y es que lo que les digo, las hojas tapan y cuando saltas te vas a chocar con esto y tienes que seguir caminando para caer ahí. A ver si me sale a la primera. Es lo más complicado de este mini nivel. Ah, pues sí, mira. Ya una vez te pasas eso, ya este nivel está fácil. Pero es lo más complicado de ese mini nivel. Luego aquí tenemos, pues, bloquecitos chiquitos con escalera. Ahí. Vean. Yo, aunque lo parezca fácil, luego no lo es, Yo porque todos estos niveles los testeo muchas veces para saber que se puede pasar y hacerlo más o menos difícil. Y por eso ven que me los puedo pasar, pero probablemente si se lo pasan a la primera, pues es porque está crítico. Aquí, una vez que llegan aquí, esto es traicionero, porque puedes saltar desde la izquierda allá o desde la derecha. Lo ideal es desde la derecha porque si no la escalera los va a agarrar y no van a poder saltar bien. Pero lo que tienen que hacer es saltar desde aquí a un lado, no derecho porque está el palo y te va a estorbar, pero desde aquí y intentar llegar ahí.
A ver. Otra oportunidad. Le digo, este salto es traicionero, la verdad. Y ve, ahí no me morí por alguna razón. Por eso está hecho el camino, para que puedan regresar. No puede ser. Y eso creo que no es de lo más complicado. Bueno, creo que sí es lo más complicado de este mini nivel. Pero, ay güey, pero después de saltar eso todavía hay otra parte difícil. Así que para chingar doble al jugador. Lo siento, soy un mamón, pero ni modo. Es lo que... Ay, no puede ser, que está complicado. Sí me mamé. Ese día me mamé. Y no es de lo más complicado, Pero bueno. Ay, no llego. Ahí está el trucazo, le dije. Supongo que vieron cómo volteé para arriba y ahí me agarró. Y eso no es lo más complicado, les digo. Luego este está complicado, porque tienes que saltar de lado. Les digo, soy un mamón luego, pero ni modo. ¿Para qué me siguen? Pero aquí el truco es de que no tienes que correr ni nada. Nada más volteas para acá, saltas y no ocupas ni correr ni nada. Y ya aquí, pues sí, ya corres y ya llegas. Y siguiente nivel, que cada vez me voy haciendo más mamón y voy complicando todavía esto mucho más. Que por cierto, este nivel tenía muchos bugs por la parte final del mapa. Y aunque no lo parezca, estoy en creativo, porque pues esto me pone en creativo. Así que si juegan el mapa, no se vayan volando y se vayan para allá amarrando. Y tampoco rompan bloques, tengan cuidado. Pero es que en Survival había muchos bugs y a veces te lo podías pasar, a veces no. Y por eso mejor lo dejé en creativo. Pero tengan cuidado y no vayan a romper nada. Esto es algo que nada más les digo a los del video, porque los que jueguen el mapa sin conocerme, pues espero no chinguen el mapa cuando lleguen a este nivel, porque no te avisa que te pongo en creativo. Pero bueno, si se fijan las hitbox que pongo, luego vean estos cristalitos. Tienes que ponerte aquí. Esto no es lo complicado de este nivel. Bueno, sí, pero tampoco tantísimo. Vean. Hombre, nada más porque yo soy un pro parkourero, Pero vean, y esto era lo que te mataba. Pero lo que tienes que hacer es saltar, rebotas en la cama y llegas. Que aquí el problema es de que saltabas y a veces, o muchas veces, te morías. La mayoría de veces, de hecho. Y otras veces no te quitabas vida. Así que pues mejor decidí optarlo por ponerlo en creativo. Y cuando saltes, pues no te mueras. Y ya cuando le doy aquí clic, otra vez estoy en survival y ya no puedo copiar bloques ni volar. Hombre, si yo soy todo un ingenioso, ni se dieron cuenta que cambié de modo de juego. Pero bueno, aquí pasamos a parte de martinete. Vean la hitbox que tiene el martinete. Está de la cagada. Si saltan en medio, se van a caer porque no tiene hitbox ahí. Así que pues lo que tienen que hacer es saltar en medio. Y aquí puse como una hitbox yo aparte para que puedan caminar por aquí. Y pues ahora saltar a los paneles esos que están bien delgaditos. Así que aquí lo ideal es también agacharte para no irte de largo. Y esto está hecho para trolear nada más, por si lo llegas a tocar, que te quite vida y te mueras. Pero yo ya soy todo un pro parkourero, así que los esquivo. Leo tus derechos, no tenés, sos negro. Y listo, parkour terminado. Y pues bueno, aquí el ingenio actuó de nuevo. Dirán, ¿qué es esto? ¿Un parkour normal con molinos de piedra? Efectivamente, pero esa no es la cosa, sino que uno que tiene mucho ingenio y es muy listo, pues bueno, lo tienen que ver. Esto ya no... Vean, si se fijan, que supongo que mucha gente no lo sabía, pero los molinos de piedra tienen una mecánica que cuando estás arriba te mueven. Vean, si se fijan, estoy girando poco a poco, yo no estoy moviendo nada. Y dependiendo de la velocidad del molino de piedra, es la velocidad que giras. Vean. Vean. Y si yo giro la cámara, vean cómo como que jalonea. Así que tienen que pasarse esto con la cámara girando. Y hay algunos donde giran más que otros. Así que si eres epiléptico o te mareas fácil, pues ya valiste. Pero así es este nivel. ¡Ay! Pero sí, estos primeritos prácticamente ni se mueven. Se mueven, pero muy poquito. Así que te da tiempo de caminar para acá. Pero ya a partir de aquí, esto se mueve demasiado, la verdad. Y no es de los que más rápido se mueve, Mira, ese cómo se mueve, ve cómo se mueve. Ahorita que me suba. Mira, ¡pum! Hombre, si yo soy a todo dar, Ve nomás. Está complicado, tienes que timear y llegar bien ahí. Ok. Ay, no llegué bien. Aquí tienes que jugar con la cámara. Y cuando bueno, yo lo que hago es dejar que gire. Y ya cuando voltea para allá, salto. Pero si no, lo que puedes hacer
es intentar mover tú la cámara, pero pues lo tienes que mover muy rápido y vean cómo se mueve. Tienes como que jugar a contra de la velocidad. Ahí en este ya me mamé. Aquí puse aquí puse mucha velocidad. Pero bien. Y ve. Ay, Dios mío. Bien. Y el último salto. De lujo. De lujo. Ahí está, nada más tienes como que también timearle bien y mover como que la cámara a tu favor y ya estuvo. Y este nivel es el último del difícil, pero este tiene una particularidad y es que yo al apretarle al spawn point, ahora, como ven, soy veloz, soy muy rápido, demasiado. Vean cómo se mueven. Así que, pues es pasarse este parkour que parece fácil, pero luego te pasas de largo y está crítico. Eso sí, si te caes puedes llegar bien rápido otra vez acá arriba, si es que no te mueres, porque pues vas veloz. Pero tienes que timearle bien porque tienes demasiada velocidad. Así que ve y luego te pasas. Y ahí, aquí lo ideal es agacharte cuando vas a llegar para no pasarte de largo, como que se quede el personaje agarrado al bloque. Así que, ay, pensé que me iba a morir. Y que saltas, te agachas, saltas, te agachas. Ahí me mamé y puse un palito, pero bueno. ¡Ah! Salto, me agacho, o me caigo. Salto, me agacho, salto, me paso. Bien, 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 bien. Y luego de aquí. ¡Ay! No puede ser. A ver, otra vez. No, me pasé otra vez, no puede ser. Es que este está engañoso, porque luego te pasas de largo y está crítico, te resbalas. Tienes que más o menos calcular, pero con esta velocidad está complicado calcular. Y lo mejor de todo es de que no he pasado de 4 bloques. Y vean todo el largo que es eso. Así que este está crítico, Bien. Dime que... Ay, es que me paso. No llego. Llevo un montón de intentos, aunque no lo parezca. Yo porque lo corto, pero llevo un montón de intentos en esto. Ah, ahorita que estoy hablando, ¿me sale? Nah, increíble. Soy de GOAT. Ok. No saltó la escalera que te agarra. Bien. Ok, y la escalera le digo que luego los agarra. Ahí está, ahí no me agarró. Luego para allá, me agarró. Todos vieron, no saltó. Como que te desliza y después te caes. Yo ya estoy llegando aquí más seguido. No salta. Voy a borrar mi propio mapa. No, y esto ya más o menos lo tengo practicado, les digo, porque lo tengo que testear para que funcione, que se pueda pasar y que sea posible, pues, que no sea imposible. Y aún así me cuesta. Ya quiero ver ustedes cómo les costó, Que por cierto, si alguien quiere grabar mi mapa o streamearlo o lo que sea, todo el permiso, de una. Me gustaría ver sus reacciones al mapa y ver cómo se lo pasan. Así que no tengo problema con eso, De hecho, si se quieren meter en mi servidor de Discord que está acá abajo, también me pueden mandar fotos de cuando se le pasaron el mapa y eso. O si no, en Twitter, que también ahorita estoy activo en Twitter, me abrí cuenta de Twitter y pues no sé, me pueden etiquetar con una fotito o algo. Estaría chido de ver, la verdad. Si es que me lo paso y llego a subir algún momento este video, porque ya voy para 50 minutos aquí, Bueno, 50 minutos en total. Aquí no sé cuánto llevo, pero en 50 minutos en todo el mapa. Así que yo creo que de promedio de media hora a una hora más o menos, o poquito más si eres muy malo. Yo creo que sí te puede durar mínimo media hora el mapa para jugar. Está lo suficientemente largo para que te dure media hora, 40. No sé, es que dependiendo de la persona que lo juegue también. Salta, por favor. Chingas. Ok. Uy, pero ahora esta escalera. Sí. Aquí tienen que chocar enfrente. Ahí está. De aquí saltan aquí. Ok. Aquí llegué lo más lejos que había llegado. De aquí es para allá. ¿O si era para allá? ¿O me mamé? A ver, se podía llegar a un lado. Ni me acuerdo yo de mi mapa. Pero llegué bien lejos. A la madre, pero lo que me costó, Y eso que es mi mapa. Por eso les digo que está complicado, Tengan cuidadito. A la madre, ya soy todo un experto, con esta velocidad, nomás. Ah, bueno, ya no. Ok. A ver, llegamos a donde mismo. Por algo puse eso. Pero pues se puede llegar aquí, así que no sé para qué puse. Bueno, creo que ya vi por qué. Creo que porque resbalan mucho, no sé si se puede llegar. No puede ser.
No, me mamé. Me equivoqué, botón, me tepé para acá. Me regreso. Bueno, por lo menos ya vieron que sí funciona el botón. Y si se equivocan, denle otra vez acá porque como les pone el spawn allá. Así que si se equivocan, denle aquí. Y ya estuvo. No. Ya había tardado tiempo en no llegar ahí. Y cuando llego no salto bien. Sí. 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 A la madre lo que me costó, A la madre, y lo hice yo. Y listo. Completas el nivel 3. Pues listo. Este es mi mapa. Espero que les haya gustado. Repito, es un mapa complicado, como ven. Bueno, no mostré todas las muertes porque fueron demasiadas, la verdad. Llevo ya ahora sí una hora aquí. Pero pues bueno, si quieren algo distinto, pues aquí tienen el mapa. Como yo siempre, Innovillo 12, innovando aquí en cosas del vintage. Que bueno, parkour no es que sea algo súper nuevo, pero bueno, no se ha hecho en el vintage, a eso me refiero. Pero pues sí, es un mapa complicado, como ven. Así que jueguenlo bajo su propia responsabilidad. No leo lloros. Pero pues bueno, gente, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. También se pueden unir a mi servidor de Discord que está acá abajo en la descripción, donde hablamos, vemos memes y pasamos el rato. Y sin nada más que decir, nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós.